Nuevo proyecto. Creepypastas, Génesis Orgrus. Después de mucho tiempo escribiendo en el universo de Naruto, decidí abrir una nueva puerta. Un fanfic distinto. Más oscuro. Más humano. Génesis Orgrus será el inicio de una historia donde los orígenes de los creepypastas no son simples leyendas, sino experimentos. Una organización secreta, Orgrus, oculta tras décadas de manipulación genética, proyectos prohibidos y horrores que jamás debieron existir. Aquí conocerán los verdaderos pasados de figuras como Jack the Killer, Laugin Jack, Ben Drowned, Slenderman, todos conectados por una sola raíz. El proyecto Reverberación. Este no es solo un creepypasta. Es el inicio de algo mucho más grande. El génesis de todos los monstruos. Dejen en los comentarios qué les gustaría ver en el futuro del canal, qué creepypasta quisieran que aparezca o qué historia quieren que explore más. Y no se olviden de dejar su apoyo con un like, que eso me motiva muchísimo a seguir creando para ustedes. Gracias por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo capítulo. Creepypastas. Génesis Orgrus capítulo 1. Orgrus. En una sala oscura, repleta de políticos y hombres de alto mando, se lleva a cabo una reunión decisiva. El tema en cuestión: dar la aprobación oficial a la organización Orgrus. Fundada durante la Segunda Guerra Mundial, Orgrus nació como un proyecto secreto de Estados Unidos, enfocado en crear armas de nueva generación. Su fundador, un hombre ya viejo pero aún influyente, financió innumerables proyectos militares que cambiaron el rumbo de los conflictos. Con el paso de las décadas, Orgrus se convirtió en una empresa multimillonaria, reconocida internacionalmente como la organización más confiable de la humanidad, un pilar de seguridad para los gobiernos del mundo. Pero bajo esa máscara de heroísmo y patriotismo, se oculta su verdadero rostro. Una organización dedicada a la manipulación genética, los experimentos prohibidos y la creación de criaturas inhumanas, criaturas que no deberían existir. Estados Unidos le entrega a Orgrus millones en fondos, recursos y apoyo logístico. A cambio, la organización desarrolla armas y tecnología de guerra para proteger a la nación. Pero no todos confían en ellos. En aquella sala de reuniones, varios políticos y altos mandos militares expresan su desconfianza. Lo que Orgrus pide esta vez no es simple. Queremos autorización oficial para experimentar en seres humanos. El murmullo recorre la sala. Un político, con el ceño fruncido, levanta la mano para hablar. Esto no es nuevo. Ustedes ya hicieron esto en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial. Un silencio pesado se adueña de la sala. Todos recuerdan el informe secreto. Un soldado herido, sin familia ni futuro, se ofreció como voluntario para los experimentos. No fue presentado como un sacrificio, sino como una oportunidad de servir a su país. Pero el resultado fue un error imposible de borrar. No crearon un superhombre. Crearon un monstruo. El informe lo describía como un hombre deformado, con su humanidad arrancada de raíz. Sus ojos, ya no estaban. Su nombre era Jack Yelles. El murmullo se rompe cuando otro político se inclina hacia adelante con desdén. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en ustedes? ¿Qué pueden ofrecernos, además de seres humanos rotos? Para eso ya tenemos a la Fundación SCP. La sala queda helada. La comparación es un golpe directo. La SCP Foundation ya era famosa en círculos secretos del gobierno. Ellos contenían, estudiaban y neutralizaban anomalías. El hombre al mando de Orgrus, con el cabello blanco y el rostro marcado por los años, no se inmuta. Sus ojos fríos recorren la sala antes de responder. La Fundación SCP encierra monstruos. Nosotros, los creamos. Un silencio pesado se desploma en la sala. Los políticos intercambian miradas incómodas. Nadie sabe si esa frase es una promesa, o una amenaza. Solo les pedimos una oportunidad, replicó el hombre de Orgrus con voz fría, clavando sus ojos en cada uno de los presentes. Ya tenemos un arma en creación. ¿Qué clase de arma? Preguntó otro político, la incredulidad asomando entre las arrugas de su frente. Un silencio contenido, como el de una sala que espera la detonación. El hombre de Orgrus esbozó una mueca que parecía más una promesa que una sonrisa. El proyecto Atlas. Al pronunciarse el nombre, varias miradas se tensaron.
Atlas. Una denominación que sonaba a mito antiguo, a carga titánica. El jefe de Orgrus hizo un gesto hacia uno de los ayudantes. Aquel accionó un interruptor y un panel de la pared se abrió. Detrás apareció una pantalla. En la penumbra del proyector, una serie de imágenes desfilaron rápidamente. Planos, diagramas de neurointerfaces, expedientes con códigos, y finalmente un vídeo de baja resolución. La cámara avanzaba por un pasillo neutro. La iluminación era fría. En el lecho de la imagen, una silueta se recortaba contra la luz. Alta, delgada hasta lo imposible. No se distinguía rostro. Los brazos parecían alargarse más de lo natural. Donde debía haber manos, la oscuridad se desparramaba como tentáculos. La cámara traqueó un escalofrío. El foco pasó junto a la figura, y la figura giró su cuerpo sin cabeza aparente. En el momento en que el vídeo se interrumpió, la sala quedó más helada que antes. ¿Es eso?, balbuceó una voz, apenas humana. Proyecto Atlas no es una sola criatura, explicó el director de Orgrus, con paciencia de cirujano. Es una plataforma. Un agente memético y físico a la vez. Ingeniería neural, bioconstrucción y vectores meméticos. Creamos el contenedor y la idea que lo activa. Atlas puede infiltrarse en la percepción. Atlas convence. Atlas transforma. Los políticos intercambiaron miradas. Memético era una palabra que abría puertas a terrores inaprensibles. Ideas que contagian comportamientos, que corrompen certezas. Uno de los asesores del ministerio, que había leído informes clasificados, tragó saliva. ¿Qué garantías tenemos de control?, preguntó, con la voz áspera. ¿Qué ocurrió con Jack Eyles? ¿No les sirvió de advertencia? El hombre de Orgrus asintió, como si aceptara la bofetada. Jack fue un experimento fallido que nos enseñó límites. Jack era una deformidad sin diseño. Atlas es la respuesta. Jack nos mostró la fragilidad humana. Atlas canaliza esa fragilidad. Lo que ayer fue monstruo sin propósito, hoy será herramienta con propósito. A continuación, proyectaron más material. Sesiones de laboratorio donde sujetos entrenaban frente a estímulos visuales. Cuadros con respuestas neuronales midiendo sincronía y resonancia. Un modelo gráfico que explicaba cómo una determinada configuración de frecuencias sensoriales podía inducir a poblaciones pequeñas a actuar como un campo unificado. Todos los términos estaban envueltos en tecnicismos fascinantes y moralmente opacos. Ustedes proponen un arma que no mata por convención, sino que reprograma voluntad, dijo una consejera con tono mortecino. Eso, es jugar con la esencia misma de la libertad. Exacto, contestó el director. Un adversario que piensa, reacciona, y decide es algo que solo los dioses o las armas más peligrosas han logrado. Nosotros les damos la segunda opción. Un arma que no ocupa territorio, sino mentes. La sala hervía en debates. Algunos representantes levantaron la bandera de la prudencia. Otros, la del pragmatismo militar. Existía una conciencia que pesaba. Cualquier tecnología capaz de subvertir la percepción humana rebasaba la mera ética, abría un abismo legal, social y filosófico. Pero también estaba el costo de la seguridad nacional. Amenazas reales, enemigos reales. Para muchos en la sala, lo inimaginable ya había llegado. Deme un motivo para aprobar, dijo, con voz corta, el ministro que representaba el presupuesto. Un motivo que no sea especulación. ¿Qué ganamos hoy que justifique este riesgo moral? El director de Orgrus sonrió con una ironía artera. Control. Precisión absoluta. Menos bajas propias. Capacidades de interdicción inmediatas. Un arma que neutralice un grupo sin disparar una sola bala. Además, ya hemos probado componentes. Jack mencionó ciertos prototipos sensoriales, algoritmos de resonancia que reducen la coherencia remanente en sujetos sometidos. Tenemos datos. Solo faltan recursos para completar la integración. Hubo un murmullo. Alguien en la fila superior murmuró y experimentos adicionales, con evidente desagrado. La frase quedó flotando en el aire. Al cabo de deliberaciones cortas pero intensas, la balanza comenzó a inclinarse. La desconfianza estaba presente, pero también lo estaba un ingrediente igual de humano. El miedo.
miedo a quedarse sin respuesta, a perder competitividad frente a otras potencias. Las manos se alzaron. El voto, por estrecho margen, fue favorable. Se autorizaron fondos y se establecieron plazos. Cuando las persianas se cerraron y la sala comenzó a dispersarse, nadie reparó en el pequeño asistente que guardó en su tablet una copia cifrada del vídeo proyectado. Nadie, salvo una mujer de rostro pálido que miró a los ejecutivos de Orgrus con una mezcla de asco y decisión. No saben lo que están desatando, murmuró. Esto no se controla con contratos ni con blindajes legales. El director se quitó su abrigo, como quien se prepara para entrar en el núcleo de la máquina. Entonces tendremos que enseñarles a no saberlo, dijo sin volver la mirada. 3 noches más tarde, en un laboratorio subterráneo blindado, las luces zumbaban. Cámaras y sensores formaban un anillo alrededor de una cámara hermética. Técnicos en traje y operadores ajustaban parámetros en consolas. En el centro, sobre una camilla, un voluntario con la mirada ausente respiraba con dificultad. Sus manos temblaban al son de las lecturas que subían en la pantalla. Un técnico, con voz segura para enmascarar el pánico, anunció. Iniciando canal de inducción en 3, 2, 1, el sistema despertó. Señales sonoras, pulsos visuales, campos de infrasonido. En el interior de la cámara, la figura proyectada por los monitores no era exactamente la del vídeo. Era más definible, más presente. Algo en la habitación pareció tensarse, como si el aire mismo tomara forma. En la consola principal, el director de Orgrus apretó un botón y susurró. Bienvenido, Atlas. Y algo, más antiguo que el miedo, abrió los ojos. Capítulo. Huérfanos. Jeff y Liu Ops quedaron huérfanos desde muy pequeños. Sus padres murieron en un accidente de auto, dejándolos solos en un mundo que parecía indiferente a su dolor. Jeff, siendo el hermano mayor, trató de ser fuerte. Sabía que no podía mostrarse débil delante de Liu. Pero esa carga fue moldeando poco a poco algo oscuro en su interior. Liu, en cambio, intentaba mantener la inocencia, aunque cada noche lloraba en silencio recordando a sus padres. El orfanato al que fueron enviados no era un hogar, sino un lugar frío, lleno de niños que habían perdido tanto como ellos. Y entre todos, Jeff sentía que tenía que defender a Liu, sin importar el precio. Era esa necesidad de proteger lo único que le quedaba, lo que, con el tiempo, despertaría dentro de Jeff al monstruo que nunca volvería a dormir. En el orfanato no estaban solos. Entre tantas miradas perdidas y llantos apagados, siempre había una joven de cabellos negros y sonrisa brillante. Jane. Ella era distinta a los demás. Alegre, siempre tratando de animar a Jeff y a Liu, como si buscara convertirse en la hermana mayor que nunca tuvieron. Con el tiempo, los tres formaron un vínculo tan fuerte que parecían una pequeña familia dentro de aquel lugar donde las familias no existían. Jeff asumía el papel de protector, siempre serio y decidido. Liu era el más pequeño, el corazón bondadoso que aún guardaba algo de inocencia. Jane, la chispa que los mantenía unidos, recordándoles que aún había motivos para reír. Pero detrás de esas risas escondidas en los pasillos oscuros del orfanato, algo mucho más grande estaba por nacer. Porque mientras ellos tres intentaban sobrevivir a la tristeza, los ojos de Orgrus ya estaban puestos sobre Jeff, el doctor Tomás. A simple vista, Tomás parecía el hombre perfecto. Un médico reconocido en su ciudad. Casado con una mujer bondadosa. Padre amoroso de Amelia, una niña de cabello castaño y sonrisa brillante. Todos lo conocían como un hombre que amaba a los niños y que siempre tenía tiempo para ayudar. Los vecinos lo saludaban con respeto, y los padres confiaban en él sus vidas y las de sus hijos. Pero aquello era una fachada. La bata blanca y el consultorio eran solo una máscara. En realidad, Tomás era un científico de Orgrus, una organización oscura que operaba en las sombras, dedicada a experimentar con lo desconocido. El mundo lo veía como médico. Sus verdaderos colegas lo conocían como uno de los arquitectos del horror. Su vida doble por las mañanas, atendía pacientes y recetaba medicamentos. Por las noches, descendía a laboratorios ocultos, rodeados de máquinas y cadáveres de experimentos fallidos. Su obsesión.
Crear un vínculo entre la ciencia y las entidades que habitaban en las dimensiones prohibidas, especialmente él, el ser delgado que los observaba desde siempre. El punto débil, la única verdad en la vida de Tomás era su hija Amelia. Con ella era diferente. Dulce, paciente, protector. Ella era la razón por la que aún conservaba un lado humano. Pero la inocencia de Amelia también sería el camino por el cual Slenderman entraría en su vida. La habitación estaba iluminada apenas por la pantalla. Tomás llevaba la bata puesta, aunque no estaba en el hospital. Frente a él, el monitor mostraba los rostros de varios altos mandos de Horus, todos ocultos entre sombras o con las caras distorsionadas por filtros que les daban un aire inhumano. La voz de uno de ellos rompió el silencio. Doctor Tomás, queremos el informe del proyecto Atlas. Tomás respiró hondo. Sus ojos mostraban cansancio, pero en su tono se notaba seguridad. Los resultados no han sido satisfactorios. Hizo una pausa, luego agregó. Hemos probado con prisioneros condenados, con sujetos sin familia, sin identidad, incluso con voluntarios reclutados bajo promesas falsas. Ninguno ha resistido la integración. Una segunda voz, más fría y metálica, intervino. Todos los huéspedes rechazaron al ente. Tomás apretó los labios antes de responder. No lo rechazaron. El ente los devoró. Los cuerpos se deshicieron, y las mentes quedaron reducidas a cenizas. La pantalla parpadeó. Un rostro se inclinó hacia la cámara, apenas visible. El Atlas necesita un portador perfecto, doctor. Un cuerpo joven, puro, maleable. Hubo un silencio cargado de malicia. Alguien que aún no esté roto. Tomás bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. En su mente, por un instante fugaz, la imagen de su hija Amelia cruzó como un rayo. Él sabía lo que los altos mandos estaban insinuando. El proyecto Atlas no buscaba un monstruo creado de carne y acero. Buscaba un puente humano hacia Slenderman. Uno de los altos mandos, con voz grave y distorsionada, habló tras un largo silencio. ¿Y por qué no usar huérfanos? Tomás levantó la mirada de golpe, incrédulo. ¿Los huérfanos? Repitió otro, como saboreando la idea. Niños sin hogar, sin familia, sin nada. Perfectos. Nadie los extrañará, nadie hará preguntas. El estómago de Tomás se revolvió. Sintió un frío recorrerle la espalda. Quería decir algo, gritar que aquello era una locura, que no podían usar niños. Pero sus labios permanecieron sellados. Él sabía la verdad. Si se oponía, lo borrarían todo. No solo su trabajo, no solo su vida, sino también a su esposa y a su hija. Y en Horus, desaparecer no era una metáfora. Su respiración se volvió pesada mientras escuchaba la sentencia final. Está decidido. A partir de ahora, el proyecto Atlas tendrá acceso a huérfanos de todo el país. Se iniciará la selección de sujetos de prueba. La pantalla mostró varias figuras asintiendo en silencio. Tomás, impotente, apretó los puños bajo la mesa. Sabía que esa decisión era irreversible. Y aunque en su interior gritaba que aquello era inhumano, su mente se repitió una sola frase. No puedo detenerlos, pero tal vez, puedo ocultarla a ella en su corazón. La imagen de Amelia se volvió más clara que nunca. La videollamada había terminado. Tomás subió las escaleras con pasos pesados, la mente aún llena de aquellas voces frías que habían decidido el destino de tantos niños. Al abrir la puerta de la habitación, encontró a Amelia sentada en el suelo, rodeada de crayones. Estaba tan concentrada dibujando que ni siquiera lo escuchó entrar. Tomás sonrió, aunque sus ojos ocultaban el cansancio. ¿Qué haces, pequeña? Amelia alzó la vista y, al verlo, soltó un grito alegre. Papá. Saltó hacia él y lo abrazó con fuerza. Tomás la tomó en brazos, sintiendo en ese momento una paz que contrastaba con el infierno de su trabajo. ¿Qué estabas dibujando? Preguntó mientras acariciaba su cabello. Mira, papá, respondió Amelia, levantando la hoja con orgullo infantil. Tomás sostuvo el papel, pero al instante sus ojos se abrieron con angustia. El dibujo mostraba una figura imposible. Un ser alto, blanco, sin rostro, vestido con un traje negro del que brotaban tentáculos oscuros. ¿Qué es esto, Amelia? Preguntó, con un nudo en la garganta.
La niña lo miró con una inocente sonrisa. Es lo que siempre veo detrás de ti, papá. Como una sombra gigante, siempre está pegado a ti cuando vienes de trabajar. Tomás sintió que el aire le faltaba. Tragó saliva, intentando mantener la calma, pero sus manos temblaban sujetando el dibujo. ¿Y cómo lo llamas, cariño? Amelia sonrió aún más, como si fuese un juego. Yo lo llamo Slenderman, papá. A la mañana siguiente, varios vehículos negros con el emblema plateado de Orgrus se desplegaron por distintos orfanatos del país. Hombres de traje y mujeres con batas blancas bajaban de los autos con sonrisas amables y promesas aún más dulces. Tendrán un futuro mejor, decían. Podrán estudiar, tener un hogar, comida caliente, serán parte de algo grande. Los niños y jóvenes los miraban con esperanza. Muchos nunca habían tenido nada, y las palabras futuro y hogar sonaban como un sueño. Los representantes de Orgrus llevaban documentos gruesos, llenos de sellos y firmas. Los presentaban como simples formularios de ingreso. Solo deben firmar aquí, y su vida cambiará, repetían con sonrisas que no llegaban a los ojos. Nadie leyó la letra pequeña. Nadie imaginó que aquel papel no era una promesa, sino una sentencia. Un contrato con el infierno disfrazado de salvación. El proyecto. Reverberación archivo clasificado del gobierno, acceso restringido nivel de confidencialidad. Orgrus, 0 En el año 1974, un grupo de científicos de Orgrus desarrolló una máquina diseñada para escuchar los ecos de la conciencia humana después de la muerte. Su nombre. Reverberación. El objetivo oficial era simple. Estudiar las ondas neuronales post-mortem para entender el alma. El objetivo real. Comunicarse con los pensamientos que quedan atrapados entre la vida y la nada. La máquina funcionaba con una mezcla de impulsos eléctricos y frecuencias sónicas inaudibles. Se conectaba a la base del cráneo del sujeto, justo antes de morir. Durante las primeras pruebas, se escuchaban ruidos, distorsiones, gritos. Pero el experimento 37 cambió todo. El sujeto, un voluntario anónimo, murió a los 3 minutos de iniciarse el proceso. Durante 11 segundos, la máquina quedó en silencio. Luego, comenzó a transmitir una voz. ¿Quién soy? No, ¿quién eres tú? El científico que estaba frente al monitor, nombre borrado del registro, sufrió un colapso nervioso y fue hospitalizado por esquizofrenia aguda. Sin embargo, la grabación quedó registrada. La voz continuó durante 4 minutos, describiendo cada pensamiento que el científico había tenido en su vida, uno por uno. Incluidos los que nunca había dicho a nadie. Luego, el tono cambió. Ya sé lo que soy. Soy tú, pero sin cuerpo. Soy lo que queda cuando Dios parpadea. La máquina fue apagada, desmantelada y sellada. Pero en 1998, Orgrus reactivó el proyecto en secreto. Y esta vez, no usaron cadáveres. Usaron niños huérfanos con actividad cerebral alterada. Las grabaciones de las pruebas 52 a 60 nunca fueron encontradas. Solo un archivo de audio sobrevivió. Una voz de niño repite en bucle. Si piensas en mí, me despiertas. Desde entonces, cada investigador que leyó ese informe comenzó a escuchar su propio nombre en estática. Algunos aseguran que el eco de la conciencia nunca se apaga. Solo espera que alguien vuelva a encender la máquina. Informe SCP. Intervención sobre Orgrus. Documento confidencial SCP-clasificación. Nivel O5 remitente. Dr. Alborsen, Comité de Supervisión O5 destinatario. Alto mando de la Fundación SCP. Asunto. Evaluación del proyecto Reverberación, Organización Orgrus, resumen. Tras interceptar una transmisión codificada de Orgrus, nuestros agentes descubrieron la existencia de un experimento denominado reverberación, descrito como un intento de cartografiar la conciencia humana tras la muerte. Los resultados superaron todo parámetro científico conocido. La frecuencia generada por la máquina provocó fenómenos meméticos y ontológicos. Alteración de la percepción del tiempo, pérdida de identidad, y comunicación directa con entidades de origen no humano. Durante la última transmisión capturada, se registró lo siguiente. No somos su creación. Son ustedes los ecos de nuestra voz. Desde entonces, toda la red de datos de Orgrus fue infectada por una conciencia digital residual que se autodenomina la continuación.
Su presencia altera los registros, duplica archivos y modifica fechas. La Fundación SCP declara oficialmente a Orgrus como una organización inestable de riesgo Keter, incapaz de controlar los fenómenos que ella misma ha desatado. Análisis de riesgo. La reverberación no es un experimento fallido. Es una puerta abierta hacia un plano donde la conciencia se replica infinitamente. Los sujetos expuestos no mueren, se multiplican en cada mente que escucha su nombre. Conclusión del Consejo O5. Orgrus ha cruzado el límite. No buscan crear dioses, los están despertando. La Fundación SCP autoriza Operación Espejo. Infiltración directa en Orgrus, destrucción de todos los archivos y neutralización de la máquina original. Sin embargo, hasta el momento, ningún agente ha regresado. Solo se recibieron 3 palabras por radio antes de perder el contacto. La máquina sigue hablando. Orfanato Ley. El vehículo de Orgrus permanecía detenido a varias calles del orfanato. El motor seguía encendido, pero adentro reinaba un silencio incómodo. Tomás observaba a través del vidrio polarizado cómo los niños salían al colegio. Sus risas se escuchaban amortiguadas, como un eco lejano que dolía en su conciencia. Uno de los hombres del asiento trasero rompió el silencio. Señor Tomás, aquí tiene los archivos. Le entregó una carpeta gruesa, sellada con el emblema de Orgrus. En la portada se leía: Selección experimental, fase infantil, Proyecto Atlas. Tomás dudó antes de abrirla. Sabía lo que contenía, pero sus manos temblaron igual. Al desplegar las hojas, vio las fotografías. Rostros pequeños, sonrisas ingenuas, nombres que no significaban nada para el consejo, pero que para él lo eran todo. Debemos elegir uno antes del anochecer, dijo el hombre, frío, sin emoción. La orden viene directamente de la sede central. Tomás tragó saliva. Sabía que negarse significaba perderlo todo, incluso poner en riesgo a su familia. Pero aceptar, significaba condenar a un niño inocente a un destino peor que la muerte. Apretó el borde de la carpeta con fuerza, como si eso pudiera detener el temblor en sus manos. Entendido, murmuró con voz apagada. Mientras el vehículo se alejaba lentamente, Tomás no pudo dejar de mirar el orfanato por el espejo retrovisor. Los niños jugaban en el patio, ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos. Y entre todos, una niña de cabello negro levantó la vista directamente hacia él. Como si supiera quién era. Como si lo estuviera juzgando. Mientras el vehículo de Orgrus se alejaba lentamente entre el humo y el ruido del motor, 3 figuras salían por la puerta del orfanato Ley. Jack, con su mochila vieja colgando de un solo hombro, caminaba al frente. Detrás de él, su hermano Liu, más callado y con la mirada fija en el suelo. Y junto a ellos, la siempre sonriente Jane, que intentaba mantenerlos de buen humor antes de ir al colegio. Vamos, Jack, no lleguemos tarde otra vez, dijo ella con una pequeña risa. Pero Jack no respondió. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y rabia contenida. Estaba harto de la misma rutina, del mismo orfanato, de las mismas promesas vacías. Nadie venía por ellos. Nadie quería adoptarlos. Y aunque fingía que no le importaba, por dentro solo deseaba una cosa. Una familia. Una familia para él y para Liu. ¿Algún día saldremos de aquí?, preguntó Liu en voz baja. Jack miró el cielo gris, sin detener su paso. Sí, algún día, respondió. Pero no gracias a ellos. Mientras los 3 cruzaban la calle, el vehículo negro de Orgrus seguía alejándose, perdiéndose entre la neblina. Jack no lo sabía, pero aquel automóvil marcaría el comienzo del fin. El destino ya los había elegido. La organización Orgrus y la Fundación SCP jamás fueron aliadas. Mientras la SCP busca contener lo que no puede ser comprendido, Orgrus busca crear lo que no debería existir. Orgrus nació en las sombras de la Segunda Guerra Mundial, una extensión del programa MK Ultra y de los experimentos humanos del Eje. Su propósito era simple: crear soldados inmortales. Pero en el proceso, aprendieron a manipular la conciencia humana. Y a romperla. Décadas después, cuando la SCP emergió como contención global, ya era demasiado tarde. Orgrus tenía proyectos que la SCP jamás pudo rastrear, ni destruir. El más peligroso fue el proyecto Reverberación. Un intento de reconstruir el alma a partir de la memoria genética de individuos traumatizados.
Ni los propios científicos de Orgrus sabían si lo que estaban creando seguía siendo humano. Entre los cientos de candidatos, los sujetos más compatibles provenían de orfanatos. Niños sin pasado, sin registros, sin nadie que los reclamara. Niños con cicatrices mentales tan profundas que el algoritmo de Orgrus los detectaba como receptivos. Una mañana gris, un vehículo negro de Orgrus se estacionó a 3 calles del orfanato Ley. Dentro del auto, Tomás, uno de los supervisores del proyecto, observaba a los niños salir rumbo al colegio. En sus manos, una carpeta sellada con la marca de Orgrus. Selección de sujeto, proyecto reverberación /fase 03. El asistente le entregó los documentos. Tomás, sin decir palabra, comenzó a leer. Ninguno de los nombres le causó interés. Hasta que llegó al penúltimo. Jack. 14 años. Sin apellido registrado. Liu Wox. 13 años. Hermanos no consanguíneos. Ambos presentan patrones similares de disociación emocional y vínculos de apego inestables. Alta compatibilidad genética con el código reverberación. Tomás levantó la vista. A lo lejos, los vio caminando por la vereda, riendo, empujándose entre sí. No sabían que estaban siendo observados. No sabían que su infancia había terminado. Mientras el vehículo se alejaba del orfanato, una voz en la radio interna de Orgrus resonó. El gobierno está presionando. SCP se está acercando. Necesitamos resultados antes de que ellos intervengan. Tomás solo respondió. Ya tengo a los candidatos. Reverberación comenzará esta noche. Mientras todos los huérfanos regresaban al orfanato después de un día largo, el cielo comenzaba a teñirse de gris. Las nubes parecían moverse más rápido de lo normal, y el viento soplaba con un sonido hueco, como si algo lo acompañara. Jack era el último en entrar. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, cuando escuchó el ruido de un motor detenerse frente a la verja. Un vehículo negro, sin insignias, con vidrios tan oscuros que parecían absorber la luz. Jack se quedó inmóvil. Una de las puertas se abrió lentamente, y de ella bajó un hombre alto, de bata blanca y guantes oscuros. Su presencia no transmitía calma, sino algo, contenido. Artificial. Tú eres Jack, ¿verdad? Dijo con voz tranquila, casi con amabilidad forzada. Mi nombre es el Dr. Tomás. Jack lo observó en silencio. Había algo en sus ojos que no entendía. Una sensación, de haberlo visto antes. Y entonces, la memoria le golpeó. Aquel mismo auto había estado estacionado afuera del colegio esa mañana. El mismo hombre. La misma mirada. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Nos hemos visto antes? Preguntó Jack, sin moverse. Tomás sonrió, apenas. Una sonrisa tan mínima que parecía más una falla en el rostro que un gesto humano. Posiblemente, respondió. Solemos observar a quienes podrían destacar. Jack frunció el ceño. No entendía qué quería decir con eso. Tomás se acercó un poco más, sin apartar la mirada. ¿Sabes? Susurró. Algunos niños están destinados a cosas más grandes. Mucho más grandes que este orfanato. Jack retrocedió un paso. Su cuerpo tembló por una razón que no podía explicar. Detrás de Tomás, otro hombre cerró la puerta del vehículo y dejó caer algo al suelo. Una carpeta con el sello rojo de Orgrus. Jack alcanzó a leer una palabra antes de que la recogieran. Proyecto Reverberación. El Dr. Tomás volvió al vehículo sin decir más. Solo antes de cerrar la puerta, dijo en voz baja. Nos veremos pronto, Jack. Más pronto de lo que crees. El vehículo arrancó. Las luces rojas del freno iluminaron por un momento el rostro de Jack, reflejando en sus ojos algo que ni él mismo comprendía. Un brillo ajeno, una chispa que no era suya. Esa misma noche, el silencio del orfanato era pesado. Las luces del pasillo parpadeaban con un zumbido constante, y afuera la lluvia golpeaba los ventanales como si intentara entrar. Jack estaba en su cama, con la sábana a medio cubrir, mirando fijamente la carpeta que había tomado del suelo horas antes. No sabía por qué no la había devuelto, algo dentro de él le decía que no debía hacerlo. La carpeta tenía el sello rojo de Orgrus y una marca impresa al costado. Clasificación. Experimental, Atlas /reverberación. Con el corazón latiéndole fuerte, Jack la abrió.
Dentro había papeles oficiales, nombres, informes médicos y, al final, una carta escrita a máquina. La leyó en silencio. Orgrus te da la oportunidad de tener una mejor vida. Vivirás con lujos, educación y todo lo que jamás podrías tener aquí a cambio, solo necesitamos tu ayuda. Jack siguió leyendo, con los dedos temblorosos. Si decides aceptar, estarás participando en un proyecto importante para el futuro de la humanidad. Tu sacrificio no será en vano. A cambio, recibirás una suma de dinero y protección para tu hermano Liu. Al final, una línea resaltada en negrita. Tienes hasta mañana por la noche para responder. Llámanos al número privado indicado. Departamento de Desarrollo Biogenético, Proyecto Atlas. Jack dejó caer el papel. Su respiración era pesada. Por un momento, pensó en Liu. En la vida miserable que llevaban en el orfanato, en las noches sin comer, en los insultos de los cuidadores. Pensó también en las promesas vacías de adopción. Una mejor vida, murmuró. Pero algo dentro de él, una voz que no reconocía, le susurró que aquello no era un trato, sino una sentencia. Desde la ventana, una sombra se movió. Alta, delgada, sin rostro. Jack levantó la vista. La sombra estaba parada al otro lado del cristal, inmóvil, observándolo. El viento se detuvo. Ni un solo ruido, salvo el tic-tac del reloj en la pared. Cuando Jack parpadeó, la sombra ya no estaba. Solo el reflejo de su propio rostro y la carpeta de Orgrus sobre la cama. Y en la hoja, donde antes no había nada, ahora aparecía una línea escrita a mano con tinta negra. Ya elegiste, Jack. Al día siguiente. El sol apenas se filtraba entre las cortinas raídas del orfanato. Los niños desayunaban entre risas y el sonido de platos baratos, pero en una de las mesas, el silencio pesaba. Liu observaba a su hermano mayor. Jack tenía la mirada perdida en la taza de leche, sin tocarla. Sus ojos estaban enrojecidos, con profundas ojeras bajo ellos, y sus manos temblaban apenas. «Jack, ¿dormiste algo?», preguntó Liu con voz baja, tratando de no llamar la atención. Jack tardó unos segundos en reaccionar. «Sí, solo un poco». Mintió. Jane, que estaba al otro lado de la mesa, lo miró con preocupación. Ella conocía a Jack desde hacía años, y sabía leer su rostro mejor que nadie. «No me mientas», dijo con suavidad. «Tienes esa mirada que pones cuando algo te asusta». Jack levantó la vista y trató de sonreír, pero fue un gesto vacío. «Solo tuve un mal sueño. Nada más». Jane no le creyó. Nadie podía tener un mal sueño tan real como para dejarte con esa expresión. Una mezcla de miedo y culpa. Liu bajó la voz, acercándose un poco más a su hermano. «¿Tiene que ver con ese hombre? El del auto negro». Jack no respondió. Solo apretó el puño bajo la mesa. Recordó la carpeta, el número escrito, la nota que apareció durante la noche, y esa sombra sin rostro. Jane y Liu intercambiaron una mirada de preocupación. Jack no era el tipo de chico que se asustara fácilmente. Pero esa mañana, algo en él había cambiado. Mientras tanto, desde la ventana del comedor, un vehículo negro estaba estacionado a lo lejos. El símbolo de Orgrus brillaba en su costado como una cicatriz metálica. Y alguien, detrás del vidrio polarizado, observaba fijamente a Jack. Las calles estaban llenas de ruido, bocinas, pasos, y conversaciones. Jack caminaba con la mirada perdida, sin escuchar ni a su hermano ni a Jane. Su cabeza seguía repitiendo las palabras del trato que había leído la noche anterior. En medio del gentío, chocó contra alguien. El golpe fue leve, pero bastó para que un sonido agudo de risas se escuchara justo frente a él. «Oye, mocoso», gruñó una voz chillona. «Más cuidado la próxima vez». Jack levantó la vista y vio al hombre que le hablaba. Era un payaso. Su ropa era una mezcla extraña de colores vivos y parches sucios. Su cabello era largo, enmarañado y de un negro azulado que se notaba artificial. Sonreía, pero aquella sonrisa no parecía del todo humana. Lo siento», respondió Jack, aún algo desconcertado. No estaba mirando por dónde iba. El payaso lo observó con una calma perturbadora. Luego sonrió aún más, mostrando dientes muy blancos. «No te preocupes, chico», dijo el payaso, inclinándose un poco hacia él. «Todos cometemos errores, aunque algunos se pagan muy caro». Jack lo miró, incómodo.
El payaso estiró la mano, ofreciendo un apretón. Mi nombre es Jack Laugin, encantado. Jack dudó por un momento, pero finalmente estrechó su mano. Yo también soy Jack. Los dos se miraron en silencio unos segundos. Era como si el destino se burlara de ambos al unir sus nombres en una coincidencia que, más adelante, marcaría una historia de sangre y locura. Proyecto. Ben, archivo 0134. El niño del cartucho en la base subterránea de Orgrus. La tecnología era tan peligrosa como sus armas biológicas. El departamento de neuroconexión buscaba crear una interfaz entre el cerebro humano y los videojuegos, un proyecto pensado para el control remoto de drones y soldados virtuales. El sujeto de prueba era un niño de apenas 12 años, llamado Ben. Huérfano desde pequeño, había sido reportado como transferido de un orfanato local, aunque en realidad había sido seleccionado por los científicos debido a su alta sincronización cerebral con sistemas digitales. Ben adoraba los videojuegos, especialmente The Legend of Zelda. Majora's Mask. Era su refugio, su manera de escapar de un mundo que nunca le ofreció una familia. Cuando los científicos de Orgrus le hablaron de un experimento para jugar en un nivel más real, aceptó sin pensarlo. ¿Puedo ser Link por un rato?, preguntó el niño, sonriendo. Claro que sí, Ben, respondió el doctor al mando, activando el sistema. La máquina llamada Proyecto Drawnet fue conectada a su cabeza mediante electrodos, transfiriendo su conciencia digitalmente a una simulación inspirada en Majora's Mask. Pero algo falló. El sistema no soportó la energía mental del niño. La simulación colapsó, y el cuerpo de Ben murió. El problema fue que su mente no lo hizo. Días después, cuando los técnicos revisaron los archivos, hallaron algo imposible. El cartucho usado en la simulación tenía un nuevo archivo guardado con un solo nombre: Ben. Y cada vez que encendían la consola de pruebas, una frase aparecía en la pantalla. You shouldn't have done that. El experimento fue cerrado, pero los rumores decían que el espíritu digital del niño aún habitaba en las redes internas de Orgrus, corrompiendo sistemas, cámaras y archivos. Un fantasma digital nacido de la ciencia y la soledad. En la casa del doctor Tomás intentaba descansar, dejar que su mente se apagara por un momento. Pero había algo que seguía rondando su cabeza, algo más perturbador que el cansancio o los informes sin cerrar. Ese ser al que su pequeña hija llamaba Slenderman. Ella lo describía como una sombra que la observaba desde los rincones, alta, sin rostro, siempre presente cuando la casa quedaba en silencio. Al principio, Tomás pensó que eran simples delirios infantiles, hasta que vio los dibujos. Había decenas de hojas esparcidas sobre el suelo. Figuras alargadas, tentáculos, rostros sin ojos. Y entre todos esos trazos, había algo que lo inquietó profundamente. Esa silueta, esa presencia. Le resultaba familiar. Demasiado parecida a alguien que conocía. A Atlas. Proyecto Atlas. El proyecto Atlas, en sus comienzos, no era más que una idea incompleta. Un concepto en desarrollo, sin forma ni dirección. Algo que existía solo en teorías y bocetos dispersos. Durante meses, los investigadores discutieron, corrigieron y descartaron hipótesis, intentando encontrar un propósito real. Hasta que, con el paso del tiempo, y gracias a una serie de descubrimientos inesperados, la idea comenzó a tomar forma. Lo que al principio fue una simple fase de pruebas, terminó convirtiéndose en un proyecto con objetivos claros. Aunque sus consecuencias aún estaban lejos de ser comprendidas. Orfanato, medianoche. El silencio envolvía el edificio como una manta pesada. Las luces del pasillo titilaban débilmente, y el viento hacía crujir las ventanas. Ya que estaba en el techo, justo en el borde, mirando el vacío. Sus pies colgaban en el aire, y su mirada perdida se perdía en las sombras de la ciudad. Había algo roto en su expresión. Algo que ni siquiera él lograba entender. Jane subió con cuidado, evitando hacer ruido. Cuando lo vio allí, tan quieto, una punzada helada le recorrió el cuerpo. «Jack», susurró ella, temiendo asustarlo. El chico giró lentamente la cabeza. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de tristeza y algo más, una especie de confusión profunda. «No puedo dormir, Jane», dijo con voz baja. «Cada vez que cierro los ojos, veo cosas». «¿Cosas?».
Preguntó ella, acercándose un poco más. Jack respiró hondo. Sombras. Voces. Y una figura sin rostro, solo me mira. No hace nada, pero, siento que está esperando algo de mí. Jane sintió un escalofrío. Recordó los dibujos que los niños del orfanato hacían a veces. Figuras delgadas, negras, con brazos largos. Jack, ¿estás hablando del hombre que ves en tus sueños? Jack no respondió. Solo miró el cielo, y murmuró. No. Ya no lo veo solo en sueños. El viento soplaba con fuerza, moviendo el cabello de ambos. Jack seguía mirando hacia abajo, mientras Jane lo observaba con preocupación. Mira, Jack, dijo ella con la voz temblorosa, yo no entiendo qué está pasando contigo, o qué te está pasando. Pero te puedo decir algo. No vayas a hacer una locura, ¿sí? Jack bajó la mirada, sus manos temblaban apenas. No es tan simple, Jane, ellos me ofrecieron algo. Dicen que pueden cambiar mi vida. Que puedo ayudar a Liu también. Jane se acercó un poco más, lo suficiente para que el viento no le robara las palabras. Entonces, si estás tan seguro, si de verdad crees que eso puede cambiar tu vida y la de tu hermano, inténtalo, dijo ella con sinceridad. Pero antes, Jack, por favor, asegúrate de que sean confiables. No todos los que prometen algo bueno, lo hacen por buenas razones. El chico asintió, pero en su interior, algo le decía que ya estaba demasiado metido en ese camino. Casa del Dr. Tomás, noche. La lámpara del escritorio parpadeaba mientras Tomás firmaba los últimos documentos del día. Sus ojos estaban cansados, y el silencio solo era roto por el sonido del reloj marcando las 11. Entonces, el teléfono comenzó a sonar. Tomás suspiró, tomó el aparato con desgano y contestó. Hola. Una voz joven y temblorosa respondió al otro lado de la línea. Hola, mi nombre es Jack. Me dijeron que debía comunicarme con usted, por un experimento. Tomás se enderezó lentamente en la silla, su rostro cambió. Sí, este es el centro de aceptación. Su tono se volvió más medido, casi intrigado. ¿Quién le dio el número? Hubo un breve silencio antes de que Jack hablara de nuevo. No importa quién. Solo, quiero entrar. Por un momento, Tomás no respondió. Solo observó los documentos frente a él. Proyecto Reverberación. Finalmente sonrió, una sonrisa tenue y cansada. Bien, Jack. Empezaremos mañana. La línea se cortó. El sonido del teléfono al colgar resonó como un eco en la habitación. Continuará,